Saludos y bienvenidos a este nuevo programa, una colaboración del Grupo ADES Costa Rica y la SEP, que es la Sociedad de Estudios Parapsicológicos y Paranormales de Costa Rica. Hoy me acompaña Isela Madrid. Isela, ¿cómo estás? Hola Oscar, muy bien, ¿y vos? Todo bien por dicha, muy contento de este nuevo proyecto, Sí, el cual vamos a empezar a llevar a cabo, sí, no solo a nivel de este tipo de programas, sino también a nivel de investigaciones, ¿verdad? correcto. Investigaciones, ver qué hay en la actualidad a nivel de nuevos descubrimientos, nuevas propuestas, metodologías, también casos, en fin, traemos algo bastante enriquecedor en este nuevo formato. Y la idea es que también ustedes nos hagan llegar sus inquietudes, sus casos, por así decirlo, inclusive revisar material, etcétera, y que nosotros también por acá podamos ir analizando y podamos irle dando un punto de vista tanto desde lo parapsicológico como desde lo paranormal. Entonces, Entonces, dice, contame cómo entró Isela al grupo ADES, porque esos son los inicios de Isela, ya nos va a contar ahorita, y luego ahí vamos desarrollando una conversación a través de nuestras experiencias y qué opinamos hoy en día de lo que es lo paranormal y por qué no también lo parapsicológico. claro. Bueno, a mí desde niña me pasaban cosas extrañas. Desde que sabía cuándo las personas se iban a morir, me pasó, bueno, es una historia que deben haber escuchado por ahí, que venía de la playa y veníamos en un bus, entonces fue como que me dijeran, se murió su primo Rafa, y entonces yo me puse a llorar, tenía como 8 o 9 años, y mi mamá me dijo, ¿qué le pasa? Y yo, mami, se murió Rafa, y ella fue así como, no, no, tranquila, seguro se lo soñó. Y bueno, ya me calmé y cuando llegamos a la casa se había muerto Rafa. Ese fue el que marcó el inicio de toda esta experiencia, que si bien no es paranormal propiamente, eran cosas extrañas que me pasaban. Lo que me llevó a interesarme desde pequeñita, como les digo, ya en cuarto, quinto, sexto grado, todas las revistas que habían de Muy Interesante, de todo lo que pescaba, me ponía a leer y a estudiar. Cuando pues ya pasó la universidad, sí tuve muchas experiencias extrañas también, hasta que llegué un día y dije, qué extraño que aquí no haya un grupo de paranormal, pues estaba en el auge Ghost Hunters y todos estos programas que me encantaban, me encantan todavía, ya no los están produciendo, y me encontré con Grupo Hades y había una reunión abierta, y yo dije, uy, no me lo pierdo, voy ahí, y bueno, pues causé buena impresión. Claro, Sí, muy interesante. Ise, nos decías que esto lo de tu primo te ocurrió ¿a qué edad? 8 o 9 8 o años por 9 ahí. años. Y decías que, bueno, en otro momento tal vez nos puedas contar más acerca de esas experiencias, Ujú. que me imagino que también fueron muy, muy significativas. Cuando ya decidiste ingresar al grupo ADES, ¿buscabas alguna respuesta o simplemente era curiosidad por lo paranormal? Siempre he querido, sí he tenido esa curiosidad ya por lo paranormal tras investigar y leer sobre tantos otros temas. Y bueno, la influencia de mi mamá con el asunto de que le interesaba la ufología y un montón de la astroarqueología, temas más controversiales, pero y del misterio. Entonces, cuando ya yo entré al grupo ADES y quería buscar una respuesta, a ver si los fenómenos eran reales o no, y tratar, si bien no, sí me habían pasado muchas cosas, pues ninguna era como tan definida de que uno dijera, sí fue, o tal vez como una aparición, que por ahí les contaré, pero como mis experiencias extrañas iban más por el lado como de percepción extrasensorial y así, todo esto. Entonces decidí entrar al grupo para buscar respuestas y comprobar. Y es que es muy común, dice, que englobemos todo dentro de lo paranormal, porque tal vez no tenemos las clasificaciones, la nomenclatura, ¿verdad? Más que con todo este boom de la tecnología, las redes sociales, pues cada día nos vamos dando cuenta de que realmente sí hay clasificaciones, hay nombres para diferentes fenómenos, etcétera. Pero es muy común que en una conversación, una tarde de café, yo siempre digo hasta en los velatorios, ¿verdad? Cuando fallece una persona, es muy dado que siempre alguien saque el tema paranormal y todo lo englobamos precisamente dentro de eso. Ahora, vos nos decís que sentías que esos fenómenos eran más del área extrasensorial. Tal vez explicarnos un poquito qué es eso, como para aquellas personas que tal vez les ha pasado algo, pero que no logran identificar qué es lo que les ha sucedido. Ok, por ejemplo, aparte de ese asunto de saber cuándo las personas de mi familia no iban a morir, cuando fallecían.
era que yo lo sentía y me daba cuenta. También tenía ciertas cosas de índole, digamos, de presentimiento, premonitorias. Pues la percepción extrasensorial es toda esa obtención de información a través de medios ajenos a los sentidos. O sea, que yo de repente sé algo, siento algo, y siento que le pasó a alguna persona, o me llega, no sé, qué sé yo. Bueno, me pasó una situación la semana pasada muy interesante. Es eso, como saber que algo va a pasar. Entonces, la famosa corazonada. Sí, intuición. Puede ser corazonada. Es que está lo que es el presentimiento, que es algo que inclusive fisiológicamente se puede medir y se ha comprobado, y está lo que es ya la premonición, que puede venir en sueños. Por ejemplo, me soñé que algo, qué sé yo, se me iba a estallar la llanta mañana y se te estalla la llanta, por decir algo así como muy simple. Entonces, si me empezaron a pasar esas cosas, más relacionadas con eso, con el tipo de saber, digamos, de premoniciones, me pasaba que podía encontrar cosas que se me perdían, y yo pensé que todo el mundo podía hacerlo, pero, por ejemplo, no encontraba algo, lo buscaba y no lo encontraba. Entonces me sentaba como a meditar, pero estamos hablando de chiquillas, sí, 15, o sea, no sabía ni qué era meditar. Entonces yo me sentaba y cerraba los ojos y me ponía a visualizar el objeto, y en mi cabeza iba viendo, iba buscando y llegaba hasta donde estaba. Entonces ya luego, mira, no se me había ocurrido buscar ahí, y iba y lo buscaba. Claro, eso tiene un nombre, se llama visión remota. A una escala chiquitita, por supuesto, a una escala muy dentro de mi casa, pero estás viendo y obteniendo información de manera extrasensorial. Entonces, mucho por ahí empezó, y conforme fui aprendiendo más, me di cuenta que la percepción extrasensorial también le favorece a uno para percibir o para ver cosas en lugares, lo que son energías residuales. Las personas que tienen esta percepción un poquito más despierta tienen más facilidad para interpretar y ver esas energías. No siempre, o sea, a veces puede ser cualquier persona, pero hay como está muy entrelazada la parapsicología con los fenómenos paranormales, porque se parecen muchísimo, inclusive creo que son hasta medio compartidos, pero no los vamos a revolver para no crear enredos. Ok, muy bien. Dice, cuando ya ingresas al grupo Hades, pasas todo el proceso, digamos, de lo que tal vez un poco de capacitación, aunque en el grupo Hades a veces esa parte, ¿verdad? Casi que los hemos llevado a caso, no inmediatamente, pero sí, ¿verdad? Con todas las precauciones del caso. ¿Cómo fueron esas primeras experiencias dentro de una investigación? ¿Era lo que esperabas o por el contrario sentías que no era así como tan televisivos o cineasta como a veces vemos, ¿verdad? En películas, programas, etcétera? Claro, sí, digamos, fue un poco diferente. Yo creo que todos los que en algún momento dicen, yo voy a ir a investigar lo paranormal, se aburren un poco en las primeras investigaciones, porque no, o sea, la mayoría de las veces no pasa nada, o que un que otro golpecito o así, pero se le puede atribuir también a factores ambientales. Entonces, como ya algo más fuerte, sí pasó bastante tiempo para que lo experimentara con el grupo. Yo siempre le digo a las personas que cuando vienen con mucho entusiasmo a querer ser parte del grupo, en algún momento inclusive Hades llegó a tener 20 miembros, lo cual, pues, entre otras cosas, era un poquito difícil de manejar, pero muchos se terminaban yendo porque decían, es que ya tengo 6 meses, ya tengo 8 meses, tengo un año y nunca pasó nada. Entonces eso es importante dejarlo claro, ¿verdad? En un 99, casi que 5% de los casos a los que vamos no sucede realmente ningún fenómeno. Entonces, y esto lo comprobamos con investigadores de renombre, de mucha trayectoria, que ellos dicen que los fenómenos paranormales no ocurren como a veces deseáramos y que no con la facilidad se van a poder captar. Y cuando los captamos, precisamente no van a tener como ese elemento sorpresivo de asustar o algo así, sino que puede ser algo muy mínimo, pero que no tiene explicación o razón de ser de por qué se dio. Ahora dice, dentro de los primeros casos o en los casos donde realmente se ocurrió algo, ¿cómo fue? ¿Te acordás ahí un poco que nos contes esa experiencia? Ok, es curioso porque el primero que se me viene a la mente es el caso de Tres Ríos. Bueno, uno de los de Tres Ríos,
Fue un caso que tuvimos varias visitas, que cerraban puertas, le tiraban puertas a los compañeros, habían golpes, habían como traqueonazos, por decirlo así, como de la casa en ciertos momentos. O sea, algunos estaban abajo, nosotros estábamos arriba. Bueno, vos estabas, ¿verdad? Ajá, Sentimos que se nos movió todo el balcón, pensamos que estaba temblando y no. También muchos golpes como en el techo. Esa casa tenía la particularidad, a ver, uno trata de ir sin sugestionarse. A mí me gusta mucho estar en la oscuridad, en mi casa, etcétera. Sí, no siempre, o sea, para hacer esto uno tiene que sentirse cómodo. Ajá. Pero sí, yo me acuerdo, la anécdota que siempre cuento, en esa casa había lugares donde yo sentía miedo, y donde Oscar me decía, vaya allá al fondo, y yo no, me quedo por ahí en la puerta. Eso no se me olvida, porque yo dije, qué miedosa, a todos nos puede pasar, porque el ambiente sí se sentía, yo lo sentía en algunas áreas como pesado. Ese movimiento, esos golpes, sí, tuvo como cosas. Y esa es la del gruñido, ¿verdad? Esa es la del gruñido. Bueno, sí, ese sí lo tenemos por ahí grabado, que sonó un gruñido, pero todos lo escuchamos. No fue como que quedó solo en la psicofonía, sino que entramos a una habitación y sonó ese gruñido. Y que en esa casa, meses antes, a la dueña, en uno de los baños de la planta de abajo, precisamente había escuchado un gruñido bastante fuerte y molesto detrás de ella mientras se secaba el cabello. Y curiosamente, en esa misma primera planta, cuando ingresamos a una de las habitaciones que ella no estaba ocupando, ingresamos Heiner, ingresaste vos, una invitada que habíamos llevado, y apenas dimos 2-3 pasos, escuchamos un gruñido que nos envolvió, ¿verdad? Y es algo curioso porque fue muy físico, ¿verdad? Es como, sí, piensen como cuando un animal, una fiera, está tratando de avisarle a su oponente o su enemigo, aquí estoy, ¿verdad? Era como dándonos ese aviso. Todos nos quedamos paralizados, perplejos de qué es esto, y coincidió precisamente con lo que la señora había escuchado meses atrás. Sin embargo, ha pasado que en estos casos, digamos, en la mayoría de los casos en que yo he ido de todos estos montón de años, los fenómenos como que no llegan al clímax, como por ejemplo en el caso de San Ramón o de San José de la Montaña, que son los casos icónicos, que fue mucho antes de que yo entrara al grupo, donde sí, digamos, el fenómeno subía y se manifestaba, pero fuerte. En estos, pues no. Otro que me viene a la mente es el caso del centro educativo. Ajá. Ese caso sí hubo mucha cosa. Y volvemos, vamos al yo sentía, ¿ok? Vamos al yo sentía, porque sea como sea, nosotros buscamos la evidencia que quede grabada en audio, en video, etcétera. Pero ya que estamos aquí con experiencias personales, sí hubo cosas, por ejemplo, en una de las aulas, yo sentía como que hubieran dos niños como escondiéndose. Entonces era como incómodo. Ahora, no sé si era el asunto de mi percepción así medio, en aquel momento no sabía qué tanto, es todo un proceso como de autodescubrimiento ese asunto, pero sí, como de los niños. Y en ese centro educativo pasaron varias cosas a nivel físico muy extrañas. En algunas habitaciones, digo, aulas, porque eso era como una casa muy grande antes, luego lo hicieron un centro educativo. A mí se me empezaban y se me dormían las manos y los pies, y a varias personas del equipo también, a vos también, o en la cabeza. Y me empezó a doler la cabeza. En algunos lugares, a Charlie, el compañero de equipos técnicos, como que le punzaron el cuello, en ese caso. Y lo que nos pasó, que en una psicofonía que se sentía el ambiente muy tenso, se soltó un olor fétido muy fuerte, que también nosotros dijimos, aquí ya viene lo grande, ya algo va a pasar, se soltó ese olor, pero solo nosotros dos lo percibimos, el resto de la gente, estaba todo el equipo casi como en esa zona, y nadie más lo... Eso es lo que se conoce como una osmogénesis o clariescencia. Cuando es un olor, generalmente puede ser dulce, dulcete o fétido, de pronto se suelta y lo perciben casi que 1 o 2 personas, aunque haya más.
Ujú. Recuerdo que estábamos haciendo una psicofonía en una de las habitaciones. Bueno, ahora funcionaba como aula, pero en Ujú. algún momento ahí vivió una familia y nos dijeron que aparentemente en esa habitación vivía una señora, una adulta mayor, que había sido como maltratada, abandonada por su propia hija y su yerno. Entonces, cuando estábamos haciendo las psicofonías, preguntamos precisamente eso para ver si por ahí podíamos captar algún tipo de evidencia. Y apenas se mencionó esa situación, que si era una adulta mayor, etcétera, se ha soltado ese olor fétido Ujú. que era como de una persona no muerta, pero una persona que había pasado mucho tiempo sin bañarse, sin atención, postrada en la cama. Y curiosamente éramos como 7 personas en esa área, como dice Isela, y solamente Isela y yo lo percibimos, ¿verdad? Entonces es un olor que le queda a uno como, yo siempre le digo, como en los sentidos. ¿Por qué? Ujú. Porque a la fecha todavía lo recuerdo perfectamente, eso fue hace ya varios años, Sí. y no tenemos la explicación, no era una cloaca, no era el tanque séptico, y si hubiera sido así, lo hubieran podido percibir los demás compañeros, ¿verdad? Entonces, son ese tipo de fenómenos que van saliendo y que a veces alguien dice, hey, pero eso es paranormal. Bueno, ¿de dónde venía ese olor y por qué no todo el mundo lo percibió, verdad? Ujú. Y claro, y si lo contrastamos con lo que vemos en parapsicología, en la parte de percepción extrasensorial, está el clariolfato, ¿verdad? Que igual está la clarividencia, la clariaudiencia, clarisentencia, todos, que es el desarrollo de ese sentido, pero a nivel extrasensorial. Entonces, aunque uno pueda sentir el olor como, o ver algo, vos lo estás viendo, pero en realidad estás percibiendo algo fuera del mundo físico. Entonces, es muy interesante. Sería Todos, como algo del pasado, por decir, un olor del pasado. podría ser del pasado. O sea, el asunto es que no está, digamos, en el plano físico. Okay. Puede ser, es como a nivel más de, es que no voy a decir energía, pero para que se hagan la idea es eso, como que estuvieras percibiendo la energía o otro plano del lugar. Okay, Entonces, por ahí se entrelaza mucho. A mí me ha estado pasando mucho ese asunto del clariolfato. Y bueno, eso es todo un tema que otro día les contaré. okay. Y sí, el mayor susto como investigadora, bueno, ahora con la SEP también tienes tus propias investigaciones, ¿verdad? Pero con el grupo ADES, ¿cuál recuerdas que pudo haber sido así el momento donde dijiste, quiero salir corriendo? Si es que se ha dado. No, es que vieras que no se ha dado. Ujú. Es lo que decía, o sea, han habido fenómenos, han habido momentos tal vez que he sentido un poquito de miedo, el cual busco como controlar y todo, pero creo que los peores sustos me los he dado fuera de casos. Fuera de casos. Sí. ¿Y alguno así que te haya paralizado? Vieras que no, es que tan así tampoco. Ajá. Te puedo decir que el mayor susto, pero también estaba mucho más jovencilla, tenía como 18 años, en Francia me pasó. Me fui a visitar a mi primo que estaba de intercambio. Bueno, el lugar donde me hospedé, que era en la escuela donde él vivía, porque daba clases de español, ahí sí yo recuerdo que me tenía que quedar 3 noches ahí porque ya nos íbamos de mochileros. Y en ese cuarto yo sentía que me estaban viendo, o sea, era como muy pesadito, tanto así que yo me tenía que dormir con la lamparita de la mesa de noche y con los audífonos escuchando algo, y cuando ya sentía como que ya había profundizado y todo, entonces ya como que me los quitaba y apagaba la luz. Pero esas 3 noches fueron bien incómodas. Yo no le dije nada a mi primo porque, digamos, era como un piso, un apartamento, y era, digamos, uno entraba a un pasillo largo y habían 4 puertas y el baño al fondo. Entonces mi primo dormía en uno de los cuartos y donde yo me quedé era el cuarto de una muchacha de Alemania que pues todos para esas fechas se habían ido de vacaciones, ya cada quien a su país, ahí mismo. Yo dije, no le voy a decir porque se va a asustar luego estar ahí solo, ¿verdad? Y eso que él también a veces le pasaban cosillas. Entonces yo no dije nada, nos fuimos. Ya yo me quedé allá un mes. Entonces hubo momentos donde ya él volvió a dar clases y yo me quedé como y me iba a conocer. Entonces en un museo que ya no existe, en Rouen, que es en Normandía, al norte de París, bueno, en el norte de Francia, mejor dicho.
estaba ese museo que era el Museo de Juana de Arco, frente a la iglesia de Juana de Arco, donde quemaron a la pobre Juana de Arco. Y todo, pues todas esas casas, ese pueblo, tienen así 800 años, 1000 años, es una belleza. Y donde entré a ese museo, bueno, es un museo chiquitito, yo ahí viendo todo, uno bajaba, escaleras de piedra, iba como a un sótano y tenían todos documentos históricos y armaduras y todo ese cuento. Cuando yo empecé no había nadie en el museo, solo yo y la muchacha que estaba afuera. Entonces sí recuerdo que empecé a subir las gradas de piedra y empecé a oír pasos detrás de mí. Y yo, ¿será el eco? Y yo, no. Entonces yo subía y subían pasos detrás mío y yo, ay, pucha, ¿qué es esto? Y bueno, para mi dicha, la siguiente parte del museo era una representación de muñecos de cera de toda la historia de Juana de Arco. Veían cortinas así, como entre una escena y otra, lo más tétrico, y los muñecos así, todos descuidados, todos feos, no vieran. Y yo sentía que lo que venía atrás caminando se iba acercando y se iba haciendo como grande. Entonces yo salí de ese museo, vean, yo creo que ha sido la única vez que sí he salido corriendo. Yo empecé a caminar rápido y no había nadie, no había gente. Y entonces, y corría como las cortinas esas y seguía, y las escenas así, los muñecos de cera que nunca me han gustado mucho. Entonces sí, como también la sugestión, ¿verdad? De toda la situación. Y sí, yo recuerdo que cuando yo vi dónde estaba la salida, me volví y tomé varias fotos, no salió nada, pero bueno, desde ahí ya quería, por si salía algo, y me salí súper rápido, porque lo que se sentía era muy feo. O sea, nunca lo he sentido en un caso ni nada, eso no. Lo que sea que hubiera ahí, ya sea que solo yo lo percibí o no sé, o nunca averigüé, como yo no hablo francés, si había como alguna historia. Me salí del museo a llamar a Costa Rica, a buscar un pool. Yo estaba, o sea, de verdad asustada. Ese ha sido, creo que el peor susto de mi vida, y van a decir, pero no se oye tan... Sí, tan... Pero es que es lo que se siente. Bueno, vos que has estado en, digamos, en el de San Ramón, claro. ¿Qué es lo que uno siente? No estás viendo nada, pero ¿qué es lo que se siente? Sí, son momentos, digamos, que uno dice, ¿qué hago aquí? ¿Verdad? Que es como lo primero que se le viene a uno a la mente. Dice, ahora que tenés la SED, ¿verdad? La Sociedad de Estudios Parapsicológicos y Paranormales de Costa Rica, ¿tu percepción ha cambiado un poco con respecto a lo paranormal? ¿Lo complementas o cómo lo estás analizando? Sí, ha cambiado mucho. Si hubiéramos tenido esta conversación hace unos 4 años, todavía cuando empecé la SEP, primero por la parte del estudio de lo parapsicológico, que es muy, muy, muy amplio, muy profundo, que involucra muchas disciplinas. Algunos estudios me cuesta mucho porque son muy matemáticos, muy estadísticos, y pues la mate no es así como lo mío. Los estudios con física cuántica, un montón de cosas que ustedes dirían, ¿pero qué está hablando? No, es que se ha abordado y se ha investigado estos temas, no solo desde los casos o desde la investigación de campo, sino desde a nivel de laboratorio. Y me van a decir, es que ¿cómo va a investigar eso a nivel de laboratorio? Sí, es súper difícil. Entonces han tenido que diseñar, no todo se puede, pero algunos experimentos muy creativos para buscar tener datos. Ahora, el hecho de que hayan datos que respalden y que haya evidencia no quiere decir, o sea, que hayan ciertas evidencias, no quiere decir que ya del todo sabemos todo, que está 100% científicamente comprobado. No, porque todo esto, para que sea ciencia, ocupamos replicación, ocupamos que varias personas... Inclusive. Sí, entonces, pero ahí se han dado varios pasos en el estudio de esto que la gente no sabe. Por favor, no usen Wikipedia para buscar, porque les va a decir, es que no existe nada de eso. O sea, y nosotros decimos, hay un complot para que la gente no se entere que sí se ha investigado. Claro. Entonces, va mucho más allá de eso. Y por otro lado, a través de los años, también otro tipo de experiencias, más a nivel, como decir, espiritual, me han hecho cambiar la perspectiva, inclusive la creencia. Entonces, yo trato de abordar todo siempre desde la ciencia, pero me han pasado cosas que ya yo no tengo explicación. Claro. Aquí creo que es importante tal vez acotar que dentro de todo esto de lo paranormal, la investigación, etcétera, hay quienes son investigadores propiamente de campo, entonces todo lo que es la parte investigativa, estudios, parapsicología, pues no lo toman tanto en cuenta, sino que lo que se quedan es solo como con la experiencia in situ, ¿verdad? En el lugar.
Están los investigadores que tal vez sí van a lugares, etcétera, pero se van nutriendo, van comparando con lo que son los estudios de la parapsicología, etcétera. Y también están los propiamente parapsicólogos que se quedan mucho en lo que es la parte más teórica y la parte laboratorio, ¿verdad? Entonces, inclusive hemos llegado a conocer investigadores del área de la parapsicología, pero que nunca han hecho una investigación de lo paranormal. Y es curioso, porque a veces uno dice, ¿cómo, ¿verdad? ¿Cómo no han podido tener el contacto? Otros sí, tal vez han ido a alguno que otro caso, pero se quedan como con eso. Entonces serían como las tres vertientes, ¿verdad? Más o menos. Puede haber más y estamos hablando en términos muy generales, tampoco es como venir a dar datos muy técnicos, pero sí es precisamente para que ustedes tengan una idea de cómo está esto de la investigación. Muchas personas dicen que la parapsicología no es ciencia, que es una pseudociencia, etcétera. Y bueno, ya por medio de todos los estudios que en los que se la ha profundizado, nos hemos dado cuenta que ha sido considerada ciencia, que inclusive en muchas academias, universidades, etcétera, la impartían, ¿verdad? Correcto. Y que hoy en día otra vez se está empezando en algunas universidades a nivel del mundo, ¿verdad? Sí, correcto. De hecho, hay por ejemplo, universidades grandes, si bien no van a decir que dan parapsicología, por ejemplo, está la universidad, a ver si no la Universidad de Edimburgo, tiene la cátedra de parapsicología y tiene muchísimas investigaciones y papers publicados, es como de las más fuertes. Muchas son de Reino Unido, también está la Universidad de Northampton en Inglaterra, tengo conocidos allá, investigadores que igual, y son súper escépticos, o sea, no crean que, más bien, a uno le gusta el tema, pero buscan profundizar. Hay gente muy apasionada. Exacto, es que todos tenemos como eso. Luego está, digamos, la Universidad de Virginia, tiene la División de Estudios Perceptuales, que estudian mucho todo lo que es la percepción extrasensorial y todos estos temas. Hay un montón. Está la IRVA, que es el Instituto de Investigación de la Reencarnación, no sé qué. Me disculpan, estos son tantos, pero en la página, si no, ahí les dejamos el link, porque yo en mi página de la CEPCR tengo una pestaña que dice recursos y aparecen todos los papers, o sea, bueno, todos no, muchísimos papers o artículos relevantes de todo esto, y abajo la lista de organizaciones que investigan de manera seria pues todos estos temas. Entonces sí, mencioné esas, así por mencionar algunas. Bueno, en Brasil, donde yo estoy todavía estudiando, la línea brasileña está muy completa, se enfoca mucho en el acompañamiento y la orientación de las personas a nivel de lo que llamamos parapsicología clínica. No es terapia, claro, no es dar terapia psicológica, o sea, no tiene nada que ver con eso. Es una forma diferente de abordar los casos, de entenderlos para ayudar a la persona. ¿Okay? Dejar ese punto ahí como claro, y es súper chiva, es muy interesante. En Brasil también está se me fue el nombre, bueno, investiga un psiquiatra que se llama Alexander Moreno Almeida, que me gusta mucho su trabajo porque investiga mucho sobre todo la parte de mediumnidad, la diferenciación entre trastornos psicológicos o un despertar de capacidades extrasensoriales. Entonces se está investigando, o sea, activamente por muchos lados. Claro, y que es algo, como lo acaba de decir Isela, se sigue investigando, no es como que era en el pasado, o verdad, cuando escuchamos nombres de renombre, que generalmente ya no están entre nosotros, pero hoy en día sí siguen los estudios y precisamente se han nutrido de todos esos estudios previos para poder seguir con las investigaciones. Inclusive este doctor que les menciono, Moreno Almeida, hace poco presentó un artículo que hablaba de que en un estudio que hicieron con mediums salió, versus un grupo de control, salió que había una alteración genética por medio. O sea, como una predisposición genética. ¿De qué era exactamente? No me acuerdo. Habría que ponerse a estudiar el artículo porque no son artículos light, son muy... Hay que sentarse a leerlos. Hay que sentarse a leerlos, estudiarlos. Y se van haciendo avances, aunque sea a veces como estas pequeñas que dirían, eso no es significativo estadísticamente, bueno, no, pero por algún lado se empieza, son pilotos, estudios piloto, etcétera, y se va avanzando y le va dando a uno ideas también. Claro, muy interesante. Bueno, ahora yo voy a contar un poquito de mis experiencias. Eso te iba a preguntar, le devuelvo la pregunta, ¿qué te llevó y cómo fueron esos primeros casos? Bueno, en mi caso puedo decir que lo que recuerdo de mi niñez, nunca tuve como algún fenómeno o alguna experiencia que
que me haya como asustado, ¿verdad? Como haber vivido una experiencia paranormal como tal. Sí recuerdo que yo le tenía mucho miedo a todo lo paranormal, pero me encantaba ver, los que son más viejitos como yo, tal vez recordarán programas como Viernes 13 y otra serie de programas que ahorita no recuerdo, pero yo era feliz verlos, que los daban por Canal 6 después de las 8 de la noche, y después yo me acostaba como con mucho miedo, ¿verdad? Entonces yo lo que hacía era que rezaba y ya, o sea, me calmaba y todo bien. Eh, sí recuerdo que hubo una situación, fui al funeral de un muchacho de escuela, yo tenía como 9 años, un poco menos tal vez, y me impactó mucho durante el funeral de él, la forma en que lo habían enlistado el cuerpo, ¿verdad? Estaba el ataúd abierto. No sé por qué, yo vi al muchacho, fui con mis compañeros de escuela, yo estaba en tercer grado de escuela, por cierto, y no sé por qué a partir de ese momento me volví más miedoso todavía. A mí me apagaban la luz y yo pegaba gritos. Yo lloraba porque quería que mi hermano menor durmiera conmigo, ¿verdad? Ya en mi casa todos teníamos cuarto diferente, las mujeres, los varones. Entonces yo era un miedo a estar solo en la casa, no sé, como que me traumé. Pero sí recuerdo que fue a partir de ese evento y así estuve hasta como los 15 años. Le empecé a tener mucho miedo a las personas, digamos, ver un ataúd. Más, yo me acuerdo que yo iba en el bus y yo volvía la cara para no ver cuando había una funeraria o cuando iba a un funeral, un sepelio, ¿verdad? La carroza fúnebre. Pero bueno, poco a poco, ya después de los 15 años, como que empecé ya a dominar un poquito mejor el tema. Y cuando ya estaba en la universidad, yo le conté a una profesora y ella me dijo, me va a hacer un trabajo de investigación que había que hacer sobre el miedo a la oscuridad para que puedas... Y entonces ya ahí empecé a entender un poco y ya. Pero básicamente, como digo, sí ha habido ciertos fenómenos que yo no sé si, como dice Isela, llamarlos paranormales o extranormales o sensoriales, etcétera, que tal vez uno diría, bueno, fue más a nivel de tu propia conciencia que te creó eso, o tal vez algún sueño premonitorio, alguna situación que tal vez no se dio en el momento, sino años después, pero siempre tuve como esa, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Curiosidad espinitas, ¿sí? espinita por lo paranormal y ver todos estos programas, como les decía, cuando uno escuchaba hablar en los familiares que si brujerías, que si de fantasmas, que si de demonios, y todo ese tipo de situaciones. Cuando ya ejerciendo mi profesión, llegué y me cuenta una compañera, muy amiga mía en aquel momento, me decía, es que mi hermano va a empezar a fundar un grupo de investigación de lo paranormal. Yo dije, qué chiva, qué bonito y que no sé qué, y me pareció también llamativo que hubiera personas yo lo veía en programas de televisión, todos extranjeros por supuesto, pero me llamó la atención que aquí en Costa Rica se empezara a dar eso. Y después de eso, me invita a ir a una primera reunión abierta que ellos iban a hacer y fui y me preguntaron que quiénes les gustaría ser parte y todo lo demás. Yo me anoté y como al mes me llamaron, me dijeron que si quería ser parte de la agrupación y desde ahí, eso fue en el año 2010. Super. Que ya... Ahora, ¿cuáles han sido de los peores, las experiencias más fuertes, no las peores, las más fuertes que has tenido? Bueno, tengo la dicha de decirlo de esta manera, que entré como en octubre, noviembre de 2010, y justo en ese momento salieron dos de los casos más fuertes que a hoy, 16 años después, que seguimos con las investigaciones activas, puedo decir que han sido los dos casos más fuertes. De hecho, están dentro de nuestro top 10 como el número 1 y el número 2. El caso de San Ramón, que sería el número 1, y el caso de San José de la Montaña, que sería el número 2. ¿Verdad? Entonces, en estos dos casos fue donde yo comprobé que realmente lo paranormal sí existe. Que tienen diferencias, que no en ningún caso se parece al otro, eso lo tengo muy claro, pero que ya hay fenómenos que no tienen ninguna razón de darse, no se pueden explicar desde la química, física o biología, realmente fueron estos dos casos, que en otros casos también se han dado situaciones en menor intensidad o inclusive en menor cantidad,
pero sí, sobre todo San Ramón. Yo puedo decir, fue un caso donde yo, por ejemplo, ya estábamos acostumbrados, es un caso que trabajamos durante 7 meses aproximadamente, y ya estábamos acostumbrados que de pronto estábamos sentados en el piso, recostados a la pared, porque ya la familia había ido sacando los muebles de esta casa, y de pronto nos daban un golpe encima de la cabeza a nosotros, un golpe hacia la pared, ¿verdad? ¿Quién golpeaba? ¿Por qué? No, nunca pudimos ese tipo. No tenemos a nivel visual, ¿verdad? Algo que propiamente hayamos dicho, sí, vimos, etcétera, pero sí era escuchar llantos dentro de las psicofonías, personas discutiendo. Todavía eso es como muy manejable, ¿verdad? A veces nos bajaban o nos tiraban la tapa de los servicios sanitarios dentro de la casa, como pasábamos toda la noche llevábamos un papel higiénico, ¿verdad? Por aquello alguna situación, y ese papel higiénico lo tiraban dentro del baño, era desplazado con fuerza. Entonces, ese tipo, pues ya uno estaba acostumbrado a que se pudieran dar. Pero el día que estuvo más fuerte, recuerdo que habíamos ido con un periodista de Repretel, Cristian Campos, y él andaba con chofer y andaba con asistente, el camarógrafo, perdón, y habíamos bajado todos los breakers y todo para evitar afectaciones de campos electromagnéticos, y estábamos viendo porque ya habíamos terminado la psicofonía y el periodista nos dice, vengan, vean qué raro, a pesar de que ya bajamos los breakers y demás, aquí en la cámara me sigue quedando una luz que no sé cómo es, ¿verdad? Y estábamos los que del grupo en ese momento viendo, y de pronto algo pasó en el medio de nosotros, como una velocidad balística, pegó contra el cielo raso y volvió a caer. Cuando nosotros todos nos tiramos a buscar protección, cuando volvimos a ver lo que había en el centro del salón donde estábamos, inclusive recuerdo que esa casa era tan grande que tenía como un salón de fiestas dentro de la casa, era un llavín pegado a una platina como de acero, no sé el material, pero sí era bastante pesado, las puntas muy bien definidas, y nosotros decimos que eso se materializó en el momento. ¿Por qué? Porque, como les digo, ya teníamos 6, 7 meses de estar yendo ahí cada 8 días, cada 15 días, no estaba dentro de la casa ese objeto, no había posibilidad de que alguien lo tirara desde afuera, ¿verdad? Y revisamos todas las puertas internas, externas, etcétera, ninguna le faltaba el llavín. Si eso nos hubiera caído en la cabeza a alguno de nosotros, nos hubiera mandado mínimo al hospital, ¿verdad? Ese día, inclusive en otra de las psicofonías previas a esto, nos tiraban monedas que caían desde la segunda planta, bajaban por la escalera de la casa, nos tiraban tornillos. Curiosamente, esos tornillos, hay un video, me parece que está en YouTube, donde el tornillo queda dando vueltas, se detiene y después de unos segundos se empieza a girar hacia el otro lado, ¿verdad? Entonces, fueron cosas que llamaron mucho la atención. La sensación en esa casa era como de alguien me observa, lo que yo sentía, mi percepción. Alguien me observa y no solo me observa, nos está jugando con nosotros. También recuerdo que fue ya donde el momento donde yo dije, no, ya yo tengo que salir de aquí. Ya se había salido el camarógrafo, dijo, ya yo no quiero más estar aquí. El camarógrafo de Repretel, se había salido el chofer. Algunos compañeros del equipo ADES ya también decían, no, ya quiero salir, ya no quiero vivir esto. Y los que quedamos adentro, nos fuimos a una de las habitaciones donde pasaban más fenómenos. Ellos, los otros compañeros y el periodista se sentaron en el piso, yo me quise quedar de pie. Y recuerdo que en una habitación que era pues bastante pequeña, pero sí era un punto donde pasaban muchos fenómenos, recuerdo que había una ventana, pero interna, que dividía 2 aposentos, la otra era ya pared. Vi cómo en la oscuridad algo se materializó del lado de la ventana de vidrio y pegó contra la pared de madera. Todo interno, ¿verdad? No había posibilidad de que viniera desde la calle. Cayó y cuando vimos era una piedra. ¿Cómo se materializó eso? No lo sé. No lo sabemos a la fecha. Eso cae y yo le digo a mis compañeros, ya por favor, lo reconozco. Yo les dije, sáquenme de aquí, ya yo no quiero estar aquí. Estábamos como en el centro de la casa y recuerdo que Heiner me acompañó hasta la puerta. Y yo salí temblando porque realmente sí, o sea, la temperatura había bajado un montón, que eso es muy típico en los casos paranormales. Hay un descenso de temperatura, suele haber un descenso de temperatura. Y estando afuera, conversando con mi compañero Alex, que ya también él había salido,
de pronto, no sé, después de unos 15 minutos de que yo salí, escuchamos un retumbo dentro de la casa que fue tan fuerte que nos levantamos corriendo y nos fuimos hacia el portón porque dijimos, esta casa se va a caer, ¿verdad? Como unos 15, 20 minutos después, salieron los compañeros que estaban adentro junto con el periodista y ellos dicen que siguieron escuchando golpes. Ese retumbo que nosotros escuchamos fue como si alguien corriendo dentro de la casa viniera y golpeara, así como una patada, viniera corriendo como una maratón y golpeara con una patada, con su pierna, una de las paredes internas, y eso fue lo que hizo que la casa retumbara. Y que decidieron salirse porque ya las cámaras se les había absorbido toda la batería, ya no quedaban, prácticamente los focos ya estaban sin baterías, entonces decidieron salirse porque dice que inclusive había bajado tanto la temperatura que en el centro ellos veían que se estaba formando como una nebulosa. Obviamente en el grupo no hay ninguno que sea como medium ni que tenga como alguna inclinación hacia lo religioso, entonces decidieron no poner en riesgo a ninguno y por eso decidieron salir. Pero sí les puedo decir que fue el momento que, es más, yo hoy en día, a la fecha, a veces me pongo a recordar ese momento y me escalofrío, ¿verdad? O sea, me entra como esa sensación de vulnerabilidad, creo que es como yo me sentí en el momento. Entonces ese ha sido el momento más fuerte. Yo juré nunca más vuelvo a entrar a esta casa, lo dije, ¿verdad? Mes y medio, casi 2 meses después, volvimos a ingresar y ya obviamente, y fue en aquel momento, ¿verdad? La adrenalina, el miedo, el susto, que me hizo decir que no volví a entrar, pero después volvimos a entrar y los fenómenos fueron desapareciendo. Se mandó a unas personas que hicieran ahí un trabajo a nivel religioso de corte católico porque ya teníamos las pruebas, evidencias de que realmente ahí sí había algo paranormal. Entonces, estas personas fueron, hicieron sus rituales y nos dijeron, esperen 40 días, si nosotros necesitamos regresar, nos dijeron ellos, pues nosotros vamos a hacer saber, si no les damos luz verde para que ustedes vuelvan a ingresar. Recuerdo que nos dijeron, lo que está ahí no se va a ir de un momento a otro, sino que se va a ir debilitando, y así lo fuimos comprobando. Claro. Después de que ellos fueron, nosotros fuimos como 3, 4 veces más, los fenómenos se seguían presentando, pero cada vez como más débiles, más pausados, hasta que ya no volvió a suceder nada. Pero ya después la casa pudo ser alquilada, rentada, después ya apareció un comprador y con base en eso, después de ahí como que la casa, podemos decir que quedó curada, por decirlo así. Sí, no, súper interesante. A mí, a ese nivel es lo que te digo, o sea, no me ha pasado, a pesar de que también he tenido muchas otras experiencias personales en diferentes momentos, pero no se compara. Exacto. Entonces, lo que queríamos inicialmente era como que nos conocieran un poco, porque siempre contamos cosas, pero casi nunca contamos como de nuestras experiencias en otros momentos. Sí, ya nuestra propia motivación y todo para esto. Bueno, dice, creo que por hoy vamos a ir cerrando el programa. Espero que les haya gustado conocer un poquitito de estas experiencias nuestras y vamos a seguir tratando temas bien interesantes. Sí, igual lo que queremos es que ustedes también nos cuenten sus casos, sus experiencias, que nos escriban por ahí, que nos pongan en los comentarios o puedan también enviarnos material. En el caso de Hades lo pueden hacer a través del correo hades.cr@gmail.com y ahí los vamos a contactar, ya sea por si es para alguna investigación, para algo que quieran saber, quieran ampliar. Y en el caso de la CEP. Sí, si quieren conocer un poco más de la parte teórica, de todo esto, pueden visitar nuestra página web www.cepcr, todo pegado, cepcr.org. Y pues los casos, ahora que estamos en colaboración, es muy posible que nos vean por ahí a gente de mi equipo y pues los compañeros de Hades en las investigaciones. Entonces, pues ahí contarán con nosotros. Les agradecemos por acompañarnos en este proyecto y esperamos, como se dice, que haya sido el agrado de ustedes y vamos a traer muchas sorpresas que sé que les va a encantar. Bueno, nos vemos. Chao. Gracias. Muchas gracias.